Agradezco a Dios porque me da la oportunidad de hacer esta nueva grabación. En los temas anteriores, los dos temas anteriores, estuvimos analizando algunas cosas que tienen que ver con el canto que Moisés cantó cuando el pueblo de Israel pasó el mar en seco. Y cuando María, con las mujeres y con panderos y con danzas, también participaron en este canto. Esto nos ha llevado a analizar algunas cosas que tienen que ver con cosas que se han hecho siempre en la humanidad y en nuestro tiempo también se hacen, que tiene que ver con las danzas, con los bailes, qué es correcto, qué es incorrecto para los hijos de Dios, porque son cosas que en el mundo se practican. Otra cosa que queremos tratar en este tema, que también forma parte de la humanidad en cualquier lugar de la humanidad o en cualquier tiempo que la humanidad ha existido, esto también ha existido. Es lo que tiene que ver con la música y con los instrumentos musicales. ¿Por qué hablamos de este tema sobre los instrumentos musicales? Porque la música y los instrumentos musicales forman parte de la vida del ser humano. En cualquier época, en cualquier tiempo han existido y existen y van a existir los instrumentos musicales y el uso que se da en los instrumentos musicales. Los que vamos a la iglesia y adoramos a Dios a través de todos los tiempos, también se han usado los instrumentos musicales. Personalmente, yo he oído muchas opiniones con respecto a los instrumentos musicales. Y estas opiniones también se mencionan, como en otros lugares, también se mencionan en la iglesia. Y en la iglesia hay personas que se levantan, congregaciones, países que se levantan para decir, eh, yo digo países, de todas formas el ser humano el que habla, ¿no? Las distintas opiniones para decir que en la iglesia un instrumento u otro instrumento es apropiado o no apropiado. Tantas cosas se han dicho. A mí me llama la atención que muchas veces los que hablan y dan opiniones con respecto a lo que tiene que ver con la música y a lo que tiene que ver con los instrumentos musicales, en realidad esas personas no son músicos. Yo recuerdo en este momento que estoy compartiendo con ustedes que en mi país, en una de las iglesias de la capital de mi país, hubo un pastor por cierto de mucha reputación, de mucha influencia, que en su iglesia tenía varios músicos, pero él no permitía el pastor no permitía que en la misma ocasión se usaran instrumentos en la iglesia que fueran instrumentos de cuerda y fueran instrumentos de viento, como por ejemplo el violín, el saxofón o cualquier tipo de instrumento que tuvieran esa característica, porque él decía que para Dios era abominación que se usaran los dos instrumentos
a la vez. Eso significa que si va a dar un concierto y va a usar violín, viola, cello, bajo, entonces no puede usar trompeta, ni puede usar saxofón, ni fagot, porque instrumentos de viento y de cuerda son abominación a Dios. Yo no sé, todavía yo me pregunto, ¿de dónde sacó este pastor ese concepto? Pero como él tenía la autoridad, no permitía que la iglesia, donde él estaba, se hiciera de otra manera. Y así a lo largo del tiempo. Yo estoy compartiendo un estudio de la palabra de Dios. Lo estoy compartiendo en las redes sociales para ayudar a las personas en el conocimiento bíblico, en el conocimiento de Dios, y no solamente en el conocimiento, sino para que la persona se entregue a Dios. Pero como que yo sé que esto, que los instrumentos musicales tienen una influencia y tienen personas con un pensamiento u otro, el que yo esté hablando de esto es con el deseo de ayudar, no de establecer pautas. Porque yo mismo, aunque he estudiado cerca de la música, yo no soy músico. Yo no uso o yo no sé tocar los instrumentos, aunque en mi familia todos tocan algún tipo de instrumento musical, me refiero a mi esposa y a mis hijos, pero yo no. ¿Por qué entonces emito un criterio y hago grabación para hablar sobre esto? Porque aunque no soy músico, sí tengo que ver y he tenido que ver a lo largo de mi vida por ser pastor con el uso de la música en la iglesia y también guiándome en lo que la Biblia dice y lo que dice la razón, lo que dice un entendimiento claro, pues voy a señalar algunas pautas o algunas cosas, repito, no para establecer dogmas que esto sea así o así, sino que pueda ayudar en el criterio, en qué manera o la mejor forma en que nosotros podemos alabar a Dios. Tanto es así que en la historia de la humanidad se han levantado iglesias que han prohibido que en los cantos de alabanza a Dios se use algún instrumento musical. No me meto en esto, pudiera hacerlo porque son cosas que están en la historia y estilos de canto que se han establecido en congregaciones. Hay cantos que son así, hay estilos que son así, que no utilizan instrumentos musicales, pero sí utilizan para mí, lo que es el instrumento musical más bello, más hermoso, el mejor de todos los instrumentos musicales, para mí fue el que Dios hizo al crear al ser humano. Para mi concepto, para mi gusto, el instrumento musical por excelencia es la voz del ser humano. Y la voz del ser humano es capaz de cantar de una forma tan variada, con tonos tan distintos y con tonalidades, con ritmos tan distintos, tantos tipos de voz, es una belleza el instrumento que está compuesto por la voz humana. Pero no quiere decir que en la iglesia no se puedan usar instrumentos musicales. Fue un de música o que sucedió en un tiempo donde la iglesia influyente no permitía que fuera distinta y así se hizo. Son cosas que han sucedido, que han pasado dentro de las iglesias y en la forma en que las iglesias se ha alabado a Dios. Entonces yo quiero señalar algunas cosas de
los instrumentos musicales y acerca del uso de los instrumentos musicales en la iglesia. Desde luego, como que acabo de hablar, y hubo un estilo de música que reinó por mucho tiempo, por mucho, mucho tiempo, que no se permitían instrumentos musicales en la iglesia. En las mismas iglesias, donde por un tiempo no se permitían, después sí se permiten instrumentos musicales y se ha usado algún tipo específico de instrumentos musicales. Y también a lo largo del tiempo, en distintas iglesias, en distintos países, ha habido ocasiones y hay ocasiones en que se impide que se toque algún tipo de instrumento musical. A tal manera es esto tan señalado que cuando uno va de visita a una iglesia y mira hacia el frente de la iglesia y observa que hay instrumentos musicales, se nota el semblante de aprobación o desaprobación dependiendo de qué instrumentos uno está viendo al frente. Se ha pensado por mucho tiempo que el instrumento musical por excelencia en la iglesia es el órgano. En otros lugares se ha pensado en el piano. Pero bueno, yo voy a dejar esto que estoy diciendo aquí para hablar de instrumentos musicales y decir algunas cosas. Primeramente, ¿cuál es el origen de los instrumentos musicales? El origen de los instrumentos musicales, no puedo decir yo que sea el planeta donde nosotros estamos viviendo en algún momento de la historia del planeta, porque nosotros vivimos en el planeta Tierra. Pero en este tema que estoy compartiendo, quiero fijarme en la Tierra, en el planeta donde estamos, cuál fue el origen de los instrumentos musicales. Yo no puedo decir que en la creación, cuando Dios hizo la creación, Él también creó los instrumentos musicales. Sí, creo, estoy diciendo creo, que Dios en la creación fue el que estableció en nuestro planeta desde antes de la caída de Adán y Eva, antes del pecado, Dios estableció y puso la música en nuestro planeta. Porque toda la naturaleza, toda la creación tiene que ver con la música. Y cuando Dios crea al ser humano, creó al ser humano con la capacidad de la música. Dios fue el que le dio al ser humano el talento de la alabanza, el talento del canto. Yo creo que en la naturaleza, y digo ahora lo que yo creo, no estoy diciendo, la Biblia dice esto, o dice, no estoy diciendo esto, estoy diciendo lo que yo creo. Yo creo que la naturaleza, todo el universo que Dios ha creado, Dios ha puesto música en toda su creación, porque la música es un poder muy grande y la capacidad musical Dios la ha puesto en todo. Ustedes que me están escuchando, yo que digo también, cuando nos ponemos a pensar en el sonido del aire, cuando en las copas de los árboles hace su efecto y se mueven, hay un sonido. El sonido del agua al pasar por un lugar, inclusive hasta en la tormenta, cuando llueve o cuando hay truenos, todo eso tiene que ver con la música, el canto de las aves.
La música está impregnada en todo. Y cuando Dios creó al hombre, le dio el talento musical y Dios le dio al ser humano el talento, la capacidad de hacer los instrumentos musicales. Porque el que hace los instrumentos musicales es el ser humano. En esta tierra estoy hablando. Antes del pecado había música. Yo no estoy diciendo que Adán y Eva hicieron instrumentos musicales. Estoy diciendo que había música, que existía la música. Hablando de los instrumentos musicales en nuestro planeta, en la primera mención que yo encuentro en la Biblia acerca de algún instrumento musical, eh, está escrito en Génesis capítulo 4, en el versículo 21, y dice, su hermano fue Jubal, padre de todos los que tocan flauta. Así que como que menciona aquí, padre de los que tocan flauta, eh, yo infiero que esa declaración, padre de los que tocan flauta, pudo estarse refiriendo al que toca el instrumento o al que hace el instrumento o al que toca y hace el instrumento. Pero señalando ya estos son descendientes de Caín, cerquita de la entrada del pecado, los primeros hijos de Adán y Eva fueron Caín y Abel. Ya un descendiente de Caín fue el que se señala como el padre de los que tocan flauta. Así que el origen de los instrumentos en la tierra, los instrumentos musicales, es desde el mismo principio. Han existido y estos instrumentos, yo diría, son miles los instrumentos que hay, porque hay una gama tan grande de lo que el ser humano utiliza como instrumentos musicales asombrosa. Desde un tronco de un árbol que se toca como un instrumento de percusión hasta el mismo cuerpo humano. Yo he visto seres humanos músicos, tienen el don de la música, el talento de la música, que con el mismo cuerpo humano tocan como si fuera un instrumento. Ponen aire, pero no solamente en la cara, aquí como yo hice ahora, sino en distintas partes del cuerpo humano. Tocan y hay un sonido y eso le saca música de distintas maneras. La variedad de instrumentos musicales son muchísimas. De todos esos instrumentos musicales que existen, primero, son pecado. Los instrumentos musicales son pecado o producen pecado. La Biblia enseña que el pecado tiene que ver con la desobediencia a la ley de Dios. Pero la música tiene una influencia tan grande que hace que un ser humano alabe a Dios o deshonre a Dios. Vamos a llegar con nuestro tema hasta aquí, porque este es un tema muy amplio y yo solamente voy a usar este que estoy hablando aquí y el tema que viene que volveré a hablar de este aspecto de la música, de los instrumentos musicales. Lo que tenemos o lo que estamos analizando es correcto o incorrecto usar los instrumentos musicales en la alabanza a Dios. Este es el tema que estamos tratando, lo llegamos hasta aquí. Vamos a terminar y vamos a continuar en otro tema, en el próximo tema, este mismo que estamos hablando. Y te pido que compartas este tema para que también pueda beneficiar a otras personas.